Buenas tardes, ingeniera, compañeros y compañeras presentes. Como grupo número 3 nos corresponde hablar acerca del tema la lluvia ácida. ¿Pero qué es la lluvia ácida? Bien, la precipitación o lluvia ácida, como comúnmente se le denomina, es un fenómeno troposférico y uno de los principales efectos de la contaminación atmosférica, en el cual compuestos de características ácidas producidos mediante reacciones químicas son depositados en la corteza terrestre. Estos compuestos ácidos se forman a partir de precursores gaseosos que son emitidos ya sea de forma antrópica o de forma natural, principalmente de óxido de nitrógeno y de azufre, y sus características de generación dependen fuertemente de factores químicos y meteorológicos. La precipitación o lluvia ácida comprende dos fenómenos. El primero de ellos es la precipitación ácida seca, en donde según las condiciones climatológicas, principalmente en periodos de escasa lluvia o sequía, y algunas características cinéticas, parte de los precursores de la precipitación reaccionan y se producen compuestos en estado de gaseoso. Estos compuestos en condiciones de baja humedad, en la cual estos se pueden diluir, son transportados por corrientes de viento y se depositan en la superficie en forma de aerosol o son absorbidos en material particulado. Parte de la fracción de los precursores emitidos pueden depositarse por esta vía e intervenir en alguna reacción. El segundo fenómeno es la precipitación ácida húmeda, que básicamente es toda precipitación, ya sea en forma de lluvia, neblina, nieve o granizo, que presente un valor de acidez inferior a 5.65, el cual se considera un valor de pH natural en la lluvia, debido al equilibrio existente entre el CO2 de la atmósfera y el agua. La reacción que se presenta es la siguiente. Bien, ahora les explicaré un poco acerca del ciclo de la lluvia ácida. Pues todo inicia con los contaminantes primarios, que son los dióxidos de carbono, nitrógeno y azufre, y los dióxidos de azufre, carbono y nitrógeno. Estos son emitidos por industrias o fábricas, por los automóviles, por las actividades que realizamos cotidianamente los seres humanos o otras causas. Estos contaminantes viajan a través de el viento hacia la agua que se encuentra almacenada en las nubes, donde debido a una serie de transformaciones químicas, estos se convierten en contaminantes secundarios. Por ejemplo, el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico y el dióxido de nitrógeno se convierte en ácido nítrico. Posteriormente, estos contaminantes secundarios caen a la atmósfera terrestre en forma de lluvia, granizo, nieve, etcétera, donde provocan grandes daños, ya sea en las plantas, que pueden
causar daños en las hojas o acidificando el suelo o provoca daños en las raíces o en seres humanos y animales que provoca problemas respiratorios y problemas de piel o en los mantos acuíferos donde acidifica el agua y provoca grandes cambios en la fauna y la flora que habita en este manto acuífero. Y continuando con el tema, podemos hablar también de cuándo una lluvia es considerada ácida y cuándo no. Esto tomando en cuenta los niveles de pH. Un nivel de pH mayor a 5.6 se considera que se trata de una lluvia no ácida. Si bajamos ese nivel de pH hasta un 4.7 es una lluvia ligeramente ácida, y si mantenemos entre un rango entre 4.3 a 4.7 en niveles de pH, estamos hablando de una lluvia medianamente ácida. Sin embargo, si el valor baja de 4.3 en niveles de pH, se trata de una lluvia altamente ácida. Cabe aclarar que este no es el único parámetro por el cual se puede medir si una lluvia es ácida o no. También se logra con la medida de la conductividad del agua, y esto tomando en cuenta que mayor a 20 micromos por centímetro ya es considerada una lluvia ácida. También la lluvia ácida se puede utilizar como un medidor en cuanto a la contaminación de la zona, teniendo en cuenta que se encuentran sulfatos. Si el nivel de sulfato es de 1 a 3 miligramos por litro, estamos hablando de una zona con una contaminación baja. Pero si este nivel aumenta desde 3 a 8 miligramos por litro, ya estamos hablando de una zona altamente contaminada. Asimismo, con los nitratos que se encuentran en el agua, de un 0.4 a un 1.3 miligramos por litro, se considera que es una zona poco contaminada. Pero si esto aumenta hasta los 3 miligramos por litro, ya estamos hablando de una zona altamente contaminada. Y podemos hablar también un poco sobre cómo nace el interés por estudiar este fenómeno. Y es en el año de 1845 cuando Ducros realiza un pequeño análisis sobre estas tormentas, y es que él notó que en grandes tormentas se daba una sedimentación de ácido nítrico. Este estudio no fue tan profundizado, ya que no se evaluaron posibles causas ni consecuencias, ya que no era un tema de gran interés para la época. Sin embargo, en años posteriores sí se realizó un estudio a mayor profundidad, y esto fue en la península escandinava y en Gran Bretaña. Esto debido a que los bosques de la península escandinava se veían afectados por la contaminación que había en Inglaterra. Este tema fue tomado a nivel internacional, sino hasta el año de 1992, en la Conferencia de Medio Ambiente en el Río de Janeiro del Desarrollo de las Naciones Unidas, y fue cuando se consideró que la lluvia ácida es un problema que requiere del esfuerzo internacional para ser controlado. A continuación presentamos antecedentes del estudio de la lluvia ácida en Europa, en América y en Asia. Si hablamos de los estudios en Europa sobre la lluvia ácida, tenemos como la principal figura a Svante Oden, que fue un científico de suelos sueco que fue fundamental en la investigación sobre la lluvia ácida en Europa. Esto en el año de 1961, que fue cuando inició un programa de monitoreo de la química del agua en Suecia, revelando la acidificación de las aguas superficiales, lo que generó interés público y científico en el tema, con conclusiones que mostraron que la lluvia ácida era un fenómeno regional en Europa. Él atribuía a que este fenómeno se debía al uso de aviones para viajes de larga distancia. Y se realizaron asimismo en Europa diferentes investigaciones durante los años 70, 80 e incluso los años 2000, en donde se llegó a las conclusiones de que se necesitaban restricciones en cuanto a las emisiones de azufre, amoníaco, entre otras. Y ahora, refiriéndonos al estudio de la sedimentación ácida en América, tenemos que todo comenzó en Canadá en los años de 1939, donde se concentraron en los efectos de las emisiones de azufre y metales pesados. Posteriormente, también Estados Unidos se interesó en el tema. El interés en estas dos naciones comenzó gracias a Svante Oden, el ya antes mencionado científico, quien divulgó sus investigaciones
en conferencias internacionales. En Canadá se dieron 2 estudios destacados a finales de la década de los 70, donde se reveló la acidificación de lagos importantes de la región. Y también Estados Unidos se interesó en esto. Y esto condujo a un mayor interés de parte de las autoridades de ambos países. Y esto llevó a que en el año de 1991 se firmara el Acuerdo Bilateral sobre Calidad del Aire entre Canadá y Estados Unidos, así para afrontar este problema en unidad. Cuando hablamos de los daños que puede causar las lluvias ácidas, debemos de tener en cuenta que esto dependerá del ecosistema en el que se den, ya que algunos ecosistemas tienen mayor resiliencia a estos fenómenos. Una cuestión que es crucial en estos casos es la capacidad de neutralización que hay en estos lugares. Cuando nos referimos a los ecosistemas, también hablamos obviamente de los suelos. En este caso, los suelos que son erosionables son más resistentes porque tienen una mayor capacidad de neutralización. Sin embargo, los suelos no erosionables llegan a tener una mayor absorción y por lo tanto son más afectados. En cuanto a ecosistemas, el que es más afectado son los ecosistemas acuíferos. Pero esto puede ser también no solo por el motivo de la lluvia ácida, sino también por el arrastre. Y es decir, que cuando hay lluvias fuertes se arrastran minerales o metales pesados hacia los ríos o fuentes de agua. Y entonces lo que sucede es que esta agua se acidifica no solamente por las lluvias ácidas, sino también por el arrastre que éstas generan.